Bueno, esta es la explicación del programa de chat entre dos personas utilizando una base de datos en MariaDB junto con hilos, threads y sockets para las conexiones. Tenemos para empezar nuestro primer código, se llama enviar. Pertenece al package chat, al igual que todos los demás, dado que por la organización lógica del programa y por el entorno de desarrollo de NetBeans, es necesario que todos estén dentro del programa del paquete del package chat. Tenemos primero unas importaciones, las importaciones Swing y Swing Table Default Table Model. La primera es para asignarle que vamos a trabajar con un entorno gráfico, mientras que la segunda es para asignarle la tabla por defecto. Esto tiene que ver más que nada con la conexión que vamos a hacer con el chat server. Los AWT desde el normal hasta el AWT Event, Key Listener y Key Event tienen que ver por las acciones que realizan los botones y los métodos que tenemos programados dentro de nuestro programa. Después tenemos las IO que nos sirven para una nos sirve para excepciones y otra nos sirve para la búsqueda de objetos. Después tenemos .NET Sockets. Esta es la que hace la conexión con el server. Y después tenemos las importaciones de tipo SQL. Tenemos la SQL Connection, Parade Statement, Result Set y SQL Exception. Esta sirve una para establecer la conexión, una para mostrar los resultados, otra para darle datos a la base de datos y la última, la SQL Exception, sirve por si tenemos algún error o excepción necesaria y poder manejarla. Tenemos primero la implementación que dice public class enviar extends jframe implements action listener y key listener. Es la clase enviar que extienda un jframe. Esto nos quiere decir que vamos a utilizar un entorno gráfico y tiene que implementa tanto action listener como key listener, que escucha acciones de los periféricos y del teclado. Después tenemos las connotaciones que son para los objetos gráficos que vamos a ocupar. Para este caso todo fue programado directamente en código, no se utilizó el uso de la herramienta de JDable o JFrame de NetBeans. Tenemos primero el test field, después tenemos el botón enviar, el otro que se llama date test field. El primero, el test field nos sirve para enviar mensajes, mientras que el segundo nos sirve para un botón de búsqueda. Tenemos el search button y table, que nos sirve para mostrar el historial de mensajes actual. Y después tenemos dos entidades, que es el default table model, que es para la conexión con el servidor, junto con la clase conectar, que es para establecer la conexión con la base de datos. De ahí vamos a empezar con el public enviar, que es la construcción base de nuestra clase. Tenemos que implementamos un objeto de conexión con la base de datos. Esto se logra a través de la creación previa de una clase conectar. Table model, que es para la conexión con el servidor mediante los sockets. El initialized GUI, que quiere decir que es el que nos marca la inicialización de nuestro entorno gráfico. Y la UDEP Table, en este caso es una implementación de un método propio de la clase, que se muestra más abajo. Y después tenemos el new treat new cat server. Esto quiere decir que nuestra clase enviar va a ser la que mande llamar al servidor. El servidor no se ejecuta por sí solo, dado que es una entidad de tipo runnable, no tiene un main para ejecutarse por sí solo. Es necesario mandarlo desde aquí. Después tenemos la inicialización del GUI, que es el entorno gráfico de usuario. Tenemos el título, que es usuario 1, las medidas y el tipo de panel que se va a usar es border layout, que esto quiere decir que vamos a usar para la colocación tanto South, West, South and North. Tenemos las implementaciones de todo, la colocación de los elementos gráficos,
dentro del GUI. Y después tenemos aquí una cosa que dice tableModel.addColumn, el modelo de la tabla para mostrar el historial de mensajes. Esto hace un llamado a las columnas de acuerdo al nombre de la base de datos. Tenemos usuario, ID de mensaje, mensaje y la fecha. Después tenemos que la tabla tiene la cualidad de implementar scroll. Es decir, cuando ya se tienen bastantes registros, es posible mediante el botón hacia abajo o mediante la rueda del ratón poder seguir viendo los registros más antiguos o más actuales dependiendo en qué orden se están mostrando. Y tenemos set visible. Esto tiene que estar en true para que sea mostrado al momento de ejecutar el programa. Después tenemos el action para enviar mensaje, que es la implementación del botón de envío. Dentro de este tenemos una cosa que se llama string message, que va a ser igual al campo de texto y a partir del campo de texto va a obtener el mensaje. Si nos dice si el mensaje está vacío, no ocurre nada, pero en caso de que sí, entramos a una excepción que dice conexión, conectar con, y ahí tenemos un string SQL. Es una sentencia en SQL que hace que le indicamos qué es lo que estamos insertando. En este caso dice insert into mensaje, que es el nombre de la tabla, usuario y mensaje. Los valores, uno va a ser obtenido mediante precisamente el método anterior, que es el string message test field, y el otro ya viene dado de manera propia. Tenemos aquí los estatamentos, que uno es usuario 1, que ya ese siempre se va a dar, mientras que el otro es mensaje a partir del string. Y después tenemos que se ejecuta en una actualización de la base de datos. Y en caso de que sí se logre esta actualización, tenemos un system.out.println. Es una ejecución directa en la parte de abajo de la conversación con el usuario. Y nos va a decir que el usuario 1 dice más el mensaje. Después tenemos aquí lo importante, que dice enviar el mensaje a través de los sockets. Aquí se establece una conexión con los sockets para que de esta manera la tabla modelo default se vaya actualizando. Y una vez que esa tabla se actualice, se ve reflejado de inmediato en nuestra interfaz gráfica. Después tenemos el test field, que tiene que aparecer al principio de la ejecución vacío. Ahí podríamos haberle puesto enviar mensaje o inserta aquí su mensaje. Más sin embargo, yo lo borré y lo dejé vacío, dado que si uno no ponía nada, el mensaje que se iba a mandar es el mensaje por defecto. Y aparte era muy tedioso estar borrando el contenido. Y llama ahí al método updateTable, que es después de haber hecho la conexión con el socket. Terminamos eso y en caso de que haya alguna excepción de tipo IO o de tipo SQL, el tipo IO es en caso de que no se encuentre el objeto al cual queremos invocar, mientras el que de tipo SQL es que no tengamos conexión o algún otro, o la tabla no se encuentre o alguna modificación o imprevisto relacionado con la base de datos. Después tenemos el private void update table. Esta es una función que nos permite actualizar la tabla. Y aquí viene lo que él comentaba, que es la table model. Set row count 0. Eso en sí es para una buena práctica de limpieza de la tabla. Al momento se hace tan rápido que el usuario no lo nota. Más sin embargo, tiene que tenerse en cuenta que para este caso, al ser un sistema pequeño, se puede implementar. Más sin embargo, al tratarse de sistemas más grandes, el estar haciendo esto de manera continua puede generar una carga en el sistema innecesaria. Bueno, tenemos el try, dice connection con conectar, llama a la conexión, string SQL, y dice se preparan los estatamentos y se coloca el resultado. Si el data test field, aquí empieza a ver lo que es el data test field, que es donde colocamos la fecha para usar el filtro de fecha. Y dice SQL, dice select
ID mensaje, mensaje, fecha, usuario de mensaje. Selecciona los campos ID mensaje, mensaje y fecha y usuario de la tabla mensaje, siempre y cuando el SQL, la variable, sea igual a lo que obtenemos en el test field. Y dice, en caso de que no, se consulta el filtro de fecha vacío. Y se coloca el resultado mediante una ejecución de query. Y aquí entramos en un while. El while nos sirve para entrar a un ciclo. En este caso, el ciclo lo que nos va es un ciclo inmediato, de un solo paso, el cual nos muestra inmediatamente los resultados, colocando dentro de usuario, ID mensaje y fecha los datos obtenidos de la base de datos. Esto sirve de dos maneras. Sirve tanto para actualizar la tabla inmediatamente al ejecutar el programa por primera vez, dado que es llamado dentro del main, no, dentro de la clase propia de enviar, y a su vez también tiene la ventaja de que se vuelve a utilizar este mismo método al momento de hacer una búsqueda. Y nuevamente aquí tenemos las excepciones, en este caso solamente son excepciones de tipo SQL. Y tenemos Action Perform. Los Action Perform, uno es relacionado con el botón de enviar y con el botón de search. Mientras que uno ejecuta el método enviar mensaje ya señalado arriba, el otro ejecuta el método de depth table relacionado con search, con el botón de búsqueda, el search button. Después tenemos aquí el create preset. Este evento yo lo coloqué más que nada para poder ejecutar las mismas funciones dentro de los campos, tanto dentro del test field como del data test field al momento de presionar el botón enter. Y tenemos ktype y finalmente tenemos el main. El main lo único que hace es llamar mediante una invocación después de haber sido ejecutado la nueva ventana enviar. Tenemos enviar 1, la función es la misma, no cambia más allá de algunos puntos, como lo sería que al momento de su título de la ventana es usuario 2 y al momento de enviar el mensaje al usuario de que ya quedó registrado el mensaje por parte del usuario, nos dice que usuario 2 dice y nos da el mensaje que acaba de enviar el usuario 2. Tenemos después el chat server. El chat server es nuestro servidor. Está igual dentro del package chat. Importa las librerías de IO tanto para la excepción pero en este caso no lo importa para la búsqueda de objetos para la saliente, sino para la inducción de objetos. Y tenemos el .NET de server socket y socket. Y tenemos el Swing Table Default Table Model. Esto es para guardar la tabla que vamos a estar enviando para la actualización del sistema. Tenemos el Private Default Table Model como una Table Model. Después iniciamos y aquí nada más vamos a llamar al objeto de Table Model. Algo de destacar importante es que el chat server es de tipo runnable, no tiene un main, así que no se puede ejecutar por sí solo. Al ser de tipo runnable, tiene una mejor implementación al momento de usar hilos y puede ser llamado en este caso, como ya vimos, por las clases de enviar. Tenemos que inicia con un try y dice server socket es igual a new server socket. Crea un objeto basándose en un puerto. Y ahí empezamos con un ciclo. El ciclo debe estar de tipo verdadero. Y este es un ciclo que está constantemente escuchando para ver en qué momento le envían información los otros puertos. Para en este caso nuestro puerto del enviar 1 era 1, 2, 3, 4, 5 y de enviar 2 era 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Y después dice Object Input Stream y aquí está llamando al socket. Y después nos dice el mensaje que lee el objeto.
Y después nos dice que se recibe la tabla. En este caso se recibe la actualización y se envía la actualización. Y en ese momento, ya cuando está enviando nuevamente el objeto que es la tabla table model ya actualizada, se cierra el socket. En caso de que haya algún problema, se ejecuta una excepción de tipo IO o de que no se encuentra la clase. Y por último tenemos una lógica que es para empezar para el próximo ID de mensaje. Esto era más que nada en caso de que nuestra base de datos no tuviera la opción que tiene bueno, afortunadamente la tiene, que es la llave primaria autoincrementable, dado que lo estamos ejecutando en MariaDB. Y nos dice que le vamos a dar un +1 al próximo mensaje con respecto a la cuenta actual. Eso nos va a servir ahorita bastante, lo vamos a ver al momento de ejecutar. Y después tenemos la función que obtiene la fecha. Después tenemos la clase de conexión. Esta clase de conexión es la que importa el driver de MySQL JBDSS Driver y establece la conexión con la base de datos. En este caso importa las librerías de Java SQL Connection, Driver Manager y SQL Exception. La primera la va a utilizar para la conexión, la segunda para el manejo del driver y la tercera para las excepciones en caso de que no haya conexión. Después tenemos que creamos la clase pública de connection con un objeto llamado con y public connection, y ahí empezamos con un try catch. El class for name trae el nombre de la clase, que en este caso es el nombre del driver, y después al momento de crear la conexión le damos las instrucciones que es get connection y le damos el JDBC driver más la ubicación de a qué nos vamos a conectar. En este caso nos vamos a conectar al localhost en el puerto 3306 y a la base de datos llamada TrueChat, y el usuario va a ser root sin contraseña. Y tenemos que, una vez que se establece la conexión, es decir, que la conexión es exitosa, nos dice que estamos conectados. En caso de que no, nos manda un catch que nos dice que la clase no nos da alguna excepción, ya sea de que la clase no fue encontrada, es decir, que no se pudo ejecutar a sí misma, o que hubo alguna excepción con SQL, ya sea que no se encontró la tabla o que actualmente los servicios no están iniciados todavía en el servidor. Y nos da un return con, es decir, que nos retorna siempre el objeto creado. Después tenemos al chat. Chat es la clase principal de nuestro proyecto. Tiene para empezar una importación de Java Swings Utilities. Esto es más que nada enfocado en el uso de que va a llamar a objetos de tipo gráfico. Y después nos tenemos un Swing Utility Invoke Later. Eso es más que nada va a invocar después de. Esto lo hice para que nuestro programa inicie directamente en la parte del medio y no inicie en la parte superior izquierda, que es la que trae por defecto. Y tenemos el inicio de los hilos. Creamos un nuevo hilo para ejecutar cada uno de los objetos. Y tenemos treat enviar y treat se crea el hilo creando un nuevo objeto que llama a la clase enviar. Después tenemos otra vez otro hilo, pero este se llama enviar 1 y enviar 1 llama a la clase de enviar 1. Se crean los hilos y se crean llamando objetos de las clases que creamos. Una vez que ya tenemos esos objetos creados, podemos comenzar con su ejecución, y aquí viene la parte de enviar treat 1 start y enviar 1 treat start. Eso es lo que ejecuta nuestros hilos y por lo tanto ejecuta nuestro programa. Bueno, pasemos con la ejecución del programa. Tenemos para empezar, bueno, tengo varios programas, varias versiones del mismo programa que no funcionaron, pero esta es la más estable. Tenemos que le damos run y va a comenzar a correr. Trata de ejecutarse en la esquina, pero no puede. Y esto es lo que logramos gracias a nuestros hilos.
y a la utilización de una interfaz gráfica, bueno, de una implementación gráfica. Tenemos que si el usuario 1 manda un hola, se puede utilizar el botón enter y se registra en ambos campos. Más sin embargo, tenemos el problema de que si el usuario 2 manda un hola también, igual se registra, pero al usuario 1 no le aparece. Pero si el usuario 1 vuelve a mandar un mensaje, en este caso va a mandar buenos días, aparece, se actualiza en orden. Y aquí es donde utilizamos la función que traía nuestro servidor de darle +1 al último registro. Los registros están dados en este caso. En este caso ya hemos realizado hasta el momento 196 pruebas. Y si notamos, en el usuario 2, que es el que presenta el problema, se está utilizando el ID que obtiene del servidor, del chat server. Mientras que el usuario 1 está obteniendo el buenos días del usuario de la tabla de la base de datos. Y tenemos ahora que comprobar que funcione nuestra función de buscar. Aquí le ponemos 31 y nos aparece, bueno, se actualiza abajo en la conversación el conectado. Pero si le pongo una fecha diferente a la que no tenemos registros, en este caso todos los registros son nuevos, se limpió la base de datos, no obtiene nada. Pero si ponemos nuevamente la fecha correcta, los busca de manera correcta. Igual acá. Buscar. Bueno, no se ve ninguna diferencia. Pero si le pongo 30, no aparece nada. Si le pongo 31, los busca. Y ambos funcionan con el botón Enter al momento de ejecutarlos. Cerramos y termina sin ningún problema. Lo único que tenemos es este que dice Loading Class, que es un error que tenemos ahorita con el driver. No sé si está por la versión, estoy usando la 8.03 del driver de MySQL. Después también tenemos aquí una comprobación de que los datos realmente se vieron registrados en la base de datos. La vamos a lograr mediante un select from mensajes, que es mensaje, que es la tabla. Y ahí están. El usuario 1 mandó un hola, el usuario 2 mandó un hola y el usuario 1 nuevamente mandó un buenos días. Y como nos damos cuenta, aquí los que se están tomando, los que mostraba el usuario 2 eran los que iban tomando en cuenta el conector, el chat server. Y los que mostraba el usuario 1 son los reales, los que teníamos registrados dentro de la base de datos. A mí en lo personal me gustó bastante el desarrollo de este programa. La verdad siento que mi programa aún tiene deficiencias. Conversando con otros compañeros, el principal problema que yo encontré, bueno, fue que yo lo hice mediante tablas y otros lo hicieron mediante campos de texto, utilizando combinaciones de texto. Yo estuve buscando y mediante documentación de MySQL, de Oracle y de IBM principalmente, encontré que el uso de sockets para conexiones es muy ineficiente y no es recomendado dado su baja seguridad. Mas sin embargo, para lo que lo ocupamos ahorita, siempre y cuando no haya conexión con una base de datos, es recomendable. Son bastante rápidos y solamente dependen de la IP de la máquina. Dado que lo estamos realizando a nivel local, tenemos esos problemas. Mas sin embargo, si lo hiciéramos a nivel de red local, o sea, no utilizando el mismo host, es decir, que la computadora no fuera
solamente en mi computadora, habría una gran diferencia en estos aspectos. Quiero seguir mejorando mi programa y voy a terminarlo. La verdad, el programa que vimos en ejecución es el resultado de 4 días. Tardé 4 días en programarlo, en documentarme y en analizarlo. Vi varios, tutoriales. La mayoría no utilizaban MariaDB, utilizaban Progress SQL y entre otros pasos, pero la verdad yo lo que quise fue adaptarlo a lo que yo conocía y pues se me acabó el tiempo. Hoy estoy en domingo y apenas lo estoy grabando, dado que yo quería solucionar el problema que tengo con el usuario 2, que es que no actualiza y que toma el ID del propio de lo que está obteniendo del +1 del chat server. Fuera de eso, pienso yo que funcionó de una manera óptima. Dentro de las otras versiones que tengo una que funciona entre dos computadoras, mas sin embargo, al no serlo pedido, no lo muestro. Espero le haya gustado. Muchas gracias y excelente noche.